En- entonces oremos. Bien, hoy Dios, estamos acá reunidos ante ti. Hoy iniciamos este mes de Cosmovisión gracias a la iniciativa de Sara. Yo te agradezco el ministerio al que has llamado a Sara, cómo a través de este espacio tú has llevado luz a muchos hermanos, también por el privilegio de poder enseñar acá en este mes y por disponernos tú, Señor Jesucristo, porque tu señorío de esta reunión es tuyo y a ti, Espíritu Santo, te pedimos que nuestro corazón cada vez esté más abierto a lo que dice tu palabra. Hoy nos disponemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces muy bien. Amén. Bien, entonces voy a dar algunas instrucciones, además pues de las que dio Sara sobre los temas. Bien, y yo acá voy a presentar algunas presentaciones. Ahorita, hoy no voy a, hoy vamos a hacer una introducción, pero vamos a presentar unas presentaciones. No se preocupe porque tenga que anotar todo lo que sale en la presentación. Al final usted va a tener eh, el enlace a las grabaciones y también las presentaciones que usamos. Bien, nosotros se la enviamos. Bien, o bueno, se les envía ahí por el grupo de chat. Bien, entonces esa es la idea. Y lo que sí debe anotar o lo que sí Dios quiere que se haga es lo que estás razonando con lo que Dios te estás. Bien, bien, entonces con lo que Dios está haciendo. Y eso es lo importante. Entonces, pues para eso nos disponemos y podemos hacerlo. Bien, bien. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la, las siete iglesias. Y vimos que lo que es la iglesia, ¿sí? Es los creyentes, ¿bien? Los que creen en Cristo es la iglesia, independientemente de donde nos congreguemos. Ahora, hay una forma de congregarnos que dice la Biblia, bien, que también vimos, pero eso no es un asunto de salvación. ¿Por qué? Porque hay siete tipos de iglesia. Bien, entonces, aunque podemos ver lo que dice la Biblia de cómo la Biblia quiere que nos congreguemos, ¿sí? Aún así, ¿sí? Hay siete tipos de iglesia. Dentro de esos siete tipos de iglesia, hay algunas que están más cerca a lo que dice la Biblia y otras no tanto, pero todas son iglesias. Y vamos a ver por qué entonces, si la Biblia nos muestra, nos da leyes para congregarnos de una forma, porque entonces también hay, ¿sí? um, siete tipos de iglesia o hay siete formas de iglesia. ¿Bien? La iglesia es una sola. Bien, bien. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La gente que cree y que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces eso es muy importante. Bien. Entonces voy a volver aquí a compartir alguna idea de lo que vimos respecto a lo que es la iglesia, respecto a los miembros de la iglesia. Bien. Entonces, los miembros de la iglesia son los que sí han recibido a Cristo. Bien, aquí ya lo tenemos. Sí, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que creemos en el Señor somos la iglesia. Somos la iglesia los que han creído, que ya no viven, los que están creyendo y los que creerán. Bien, todos somos la iglesia. La iglesia, el requisito es creer en Cristo, en la obra que él hizo, en su obra salvadora, justificadora, redentora. ¿Bien? Ese es el requisito para ser iglesia. ¿Bien? Ahora, ya la práctica de la iglesia, la vida de la iglesia, pues la Biblia nos da unas leyes. Bien, pero aún así, o aunque hay leyes en la Biblia para vivir la práctica de la iglesia, pues también
¿sí? Vemos en el testimonio de la iglesia que no todo lo ha seguido y aún así, pues hay iglesia. ¿Sí? Dios, aunque Él quisiese que obedeciésemos todo lo que dice la Biblia respecto a la iglesia, porque seríamos más libres, aún así, ¿sí? Él preveyendo que no sigamos todas las leyes porque somos libres para obedecer, así como libres para desobedecer. Entonces, él preveyendo eso, aún así nos da diferentes tipos de iglesia. Bien, bien. Entonces acá también vemos otro ejemplo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que no ha creído en Cristo, sí, no es de la iglesia, y el que ha creído en Cristo hace parte, es miembro de la iglesia. Bien, acá estamos hablando de la iglesia desde el punto de vista universal de la iglesia, ¿cierto? No estamos hablando de la iglesia local, sino de el atributo de ser miembro de la iglesia, independientemente dónde se congregue, cómo se congregue. Entonces, aquí también nos habla en Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, en Romanos. Bien, aquí también en 2 Corintios 13 nos dice, probaos a vosotros mismos, ¿sí? A ver si Jesucristo está en vosotros, ¿sí? Bien, a menos de que estéis reprobados. Es decir, si Jesucristo no está en vosotros, por lo tanto está siendo reprobado, por lo tanto no eres miembro de la iglesia. Bien. También, entonces, como ser miembro de la iglesia es creer en Cristo, pues debemos creer el Evangelio, que es la buena noticia de la venida del Señor Jesucristo y de sus obras, ¿sí? Para con nosotros. Entonces dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual, ¿sí? Recibisteis, ¿bien? En el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Entonces, si crees, pero además perseveras y retienes ese evangelio, entonces, ¿sí? Has demostrado con frutos dignos, ¿sí? Que eres, ¿sí? Que crees en Cristo y por lo tanto sois salvos y y sois miembros de la iglesia. ¿Sí? Bien. Entonces vemos allí respecto a los miembros de la iglesia. ¿Quiénes no son los miembros de la iglesia? Bien. Entonces, debemos nosotros recibir a los que sí son miembros de la iglesia y no recibir a los que no son miembros de la iglesia. La iglesia debe recibir a todos los que Cristo recibe. Bien, bien. Entonces, si es una persona que cree en Cristo y cree en el Evangelio, la obra que hace Cristo, sin importar cómo haga su vida de iglesia, ¿sí? Su práctica de iglesia, siempre y cuando, ¿sí? No sea en asuntos que tengan que ver con otro evangelio, entonces tiene libertad, ¿bien? Y es salvo y es miembro de la iglesia, ¿bien? Como misionero, em, como misionero, pues eh, llevo el trabajo. Dios no me lleva el trabajo a muchos lugares, ¿sí? Y a muchos tipos de iglesia. ¿Sí? Bien, pero todos son mis hermanos y todos son miembros de la iglesia, todos, ¿bien? No solo algunos, sin importar dónde se congreguen. Entonces, ¿cuál es, eh, cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia de la iglesia? Si todos son miembros de la iglesia, la diferencia es que, de acuerdo a la vida o a la práctica de la iglesia, pues va a tener un poquito más de libertad o un poquito menos de libertad. ¿Bien? Entonces, esa es la idea. Pero todos sí son miembros de la iglesia, siempre y cuando no sean sectas. Recordemos que eh, como Dios nos presenta el ser parte de
la iglesia en cuanto a la primera cosa que debemos hacer para la práctica de la iglesia o la vida de la iglesia. Y eso está en Romanos 14:1. Eso también, los que estuvieron en el mes pasado ya lo vimos, pero sé que hay hermanos nuevos, entonces vamos a volverlo a ver, pero nunca sobra entender lo que es ello, ¿no? Entonces, eh, vamos a leer Romanos 14:1 en la versión de la Reina Valera 60. Veámoslo en Reina Valera 60. Y y alguien que lo lea, quien tiene, puede abrir su micrófono y leer Romanos 14:1, Reina Valera 60. Bien, si alguien lo tiene, entonces lo podemos ir mirando y podemos ir teniendo aquí. Entonces, ¿quién lo quisiere leer? Recibid al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Bien, Carolina, muchas gracias. Entonces, eh, aquí Carolina nos dice, recibid al débil en la fe, ¿sí? Pero no para contender sobre opinión. Bien, entonces, somos salvos, pero no todos tenemos la fortaleza de la fe en todos los asuntos. En algunos asuntos somos débiles en la fe y en otros asuntos somos fuertes en la fe. Bien, digamos, si hay alguien que le gusta el estudio teológico, entonces es fuerte en la fe en el estudio teológico. Pero hay otros hermanos que de pronto no, entonces son débiles en la fe en el estudio teológico. Y así, cada cual pues es fuerte en la fe y débil en la fe. Entonces nos edificamos unos a otros como iglesia. Con los fuertes en la fe en algo, pues yo soy, si soy débil, yo me edifico, y si soy fuerte en la fe en algo, pues edifico a mis hermanos. Bien, y esa es la vida de la iglesia. Bien. Entonces no debemos contender por opiniones. Eso no quiere decir que cada cual tenga sus opiniones y haga de sus opiniones una teología. No, podemos tener opiniones, ¿sí? No debemos contender, pero sí debemos buscar, ¿sí? En la revelación de Dios, en su palabra, ¿sí? En las formas que Él nos puede guiar, ¿sí? Por visión, por sueños, por circunstancias, y Dios nos va a revelar, y sobre todo basado en su palabra, pues si es un asunto, si mi opinión era la correcta o la de mi hermano. Pero no es un asunto de peleas o un asunto de competición, sino es un asunto del querer saber la verdad paso a paso, a través de que vamos madurando en la vida con Cristo. ¿Bien? Eso es lo que dice que hagamos entre creyentes. Ahí nos da una clave la Biblia, y es cómo debe ser la vida de los hermanos, ¿sí? Aunque tengamos diferentes opiniones, no debemos, ¿sí? Tener pleitos, tener diferencias, no debemos contender, pero debemos buscar la verdad de la opinión, y si el hermano, ¿sí? Está en lo correcto, yo voy a la palabra, estudiamos, sí, tiene razón, ¿sí? No lo había visto, no había visto esa parte. Ah, ok, entonces ahora yo he renovado mi entendimiento a través de que mi hermano era fuerte en la fe en este concepto. El problema es cuando tenemos corazones duros o cuando estamos ocupando posiciones de liderazgo, ¿sí? Que creemos que somos infalibles, ¿sí? Y el liderazgo no es por el tiempo que tengas, ¿sí? Sino es por un llamado y el fruto que hayas dado. ¿Bien? Entonces, allí cuando sucede eso, pues muchas veces no recibimos esa edificación de los hermanos. ¿Bien? Bien, pero esa es una instrucción de la vida de la iglesia. Veamos la otra que está en Judas 3. Bien, entonces alguien que lea Judas 3, Reina Valera 60, está antes de Apocalipsis. Vamos a mirar qué dice Judas 3. ¿Quién lo lee? ¿Quién abre ahí? Así yo ahorro voz. Vamos a ver, no hay voluntarios. Voy a escoger a alguien.
Mónica Gómez, Familia y Misiones se sonrió. Hagámosle que Mónica escoja, entonces. Profe, qué pena, es que mi internet está fallando. ¿Me recuerda el versículo y yo lo puedo leer? Judas 3. Listo, deme un momento. Dice, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, entonces, gracias, Mónica. Entonces, veámoslo. ¿Cómo así? Si en Romanos nos dice que no contendamos y en Judas sí nos dice que contendamos. Bien, entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Acaso la Biblia se contradice? No. Dice que contendáis, sí, fervientemente por la fe que fue dada a nosotros. O sea, la forma en que creímos. Bien, eso se llama el evangelio. Entonces, si hay alguien que viene con otro evangelio, con otras ideas que van en contra del evangelio de la deidad de Cristo, de su obra salvadora, justificadora, de la triunidad del Padre, ¿sí? De lo que revela la Biblia de, ¿sí? eh, Dios respecto al evangelio, bien, al conocerle, entonces sí debemos contender. Es decir, si viene un testigo de Jehová a decirme que Cristo no es Dios, ¿sí? Bien, o si viene un mormón a decirme que el libro del mormón es la palabra más importante revelada por Dios. No, es incorrecto. Bien, y es un asunto de el evangelio. Pero si estamos entre nosotros ¿sí? Y de pronto unos hermanos se congregan en templos y otros en casas, pues no es un asunto del evangelio, es un asunto de la vida de la iglesia, ¿sí? Aunque si vamos a la Biblia, pues vemos que la reunión debe ser en casa, ¿sí? Pero es un asunto de la vida de la iglesia. Cuando estamos en templo, pues vamos a perder un poco más de libertad, ¿sí? Pero no es un asunto del evangelio, sigue siendo mi hermano, ¿sí? Entonces, tenemos que ver si algunos hermanos se bautizaron por aspersión y otros por inmersión. Eso no es un asunto de la salvación, es un asunto del compromiso de nosotros como cristianos, ¿sí? Con el compromiso público de ser cristianos y la disposición a una vida ministerial pública. Bien, bien. Entonces, eh, no debemos contender, pero sí debemos contender cuando se trate de la obra del Señor respecto a nosotros, a su evangelio. Entonces, así nosotros podemos identificar las sectas. Las sectas son aquellos con los que me toca contender, ¿sí? Si hay un hermano que defiende la Trinidad de Dios, que es la revelación bíblica, pero otro dice que no, que solo es Dios Jesús, ¿sí? Los Jesús solos, o aquí en Colombia, es la iglesia más grande que hay en Colombia. eh, bueno, no es la iglesia, es la reunión, ¿sí? De personas más grandes de Colombia, pero que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y ellos creen que solo Jesús es Dios, ¿sí? No que el Padre ni que el Espíritu, ¿bien? Entonces, no, va en contra de Dios mismo, de su evangelio. Bien, entonces tenemos que mirar y ver con quiénes me toca contender y con quiénes no. Pero lo que nos vamos a encontrar es que casi no nos toca contender, pero sí vamos a tener bastantes diferencias en la vida de la práctica de la iglesia. Pero eso no nos debe hacer contender, nos debe hacer recibirnos y en la medida que podamos, pues enseñarnos y, y cambiarnos. Hoy estuvimos de bautismos en Barbosa y, y entonces veníamos y le hicimos una pregunta al pastor. Estamos acá sirviendo con los hermanos del Centro Misionero Bethesda, de la iglesia Bethesda. Entonces, le decimos, bueno, pastor, ¿y los jóvenes cómo van? Y entonces el pastor nos dice, hemos cambiado eso. Ahora ya no tenemos liderazgo de jóvenes,
sino los mismos padres vienen a la reunión de jóvenes y nosotros estamos entrenando a los padres y con un material y ese mismo material se lo están dando ellos a sus hijos en la reunión de jóvenes. Y yo, wow, ¿sí? Wow, ¿sí? Es un cambio que hicieron, ¿sí? Y es una denominación bien estricta, ¿bien? Y yo le dije, pastor, ¿y usted cómo logró hacer eso? Yo le estaba preguntando cómo fue que hizo en la denominación para que, entonces le dije, usted no les ha dicho a la gente allá en Bogotá, ¿cierto? No les ha dicho. Sí, ok. Y me dijo, Dios me dijo que lo hiciera, ¿sí? Porque recuerde que cuando hace 3 años, que no sé qué, cuando lanzamos el libro de familia, su esposa y él estuvieron en el lanzamiento, y recuerde que yo le hice una pregunta. Yo la verdad no me acordaba, ¿sí? Obviamente nos conocemos y todo, y usted me respondió, y luego yo fui a la Biblia, y eso era lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces empezamos a cambiar. ¿Bien? En las otras congregaciones de Bethesda no se hace, ¿sí? Pero nosotros empezamos a cambiarlo y nos ha ido muy bien, ¿sí? Nos ha ido súper bien, hemos crecido los jóvenes que estaban descarriándose y que ya no venían a la iglesia volvieron. ¿Por qué? Porque sus padres los están discipulando. Entonces yo, wow, bien. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener ese corazón, pero aún sí enseñable para lograr pues edificarnos unos a otros. Pero aún si de pronto ellos no lo hubiesen hecho, eso no quiere decir que yo no me meto entonces con ellos, ¿no? Porque son mis hermanos. Entonces, dentro de los hermanos, ¿sí? Con los que me toca no contender y que puedo ser edificado por ellos, pero también yo edificarlos a ellos. Entonces, hay 7 expresiones que tiene la Biblia respecto a la iglesia. Bien, hay 7 expresiones que la Biblia nos da respecto a ella. Y es importante, entonces, pues verlas, ¿no? Verlas y poder entender ello. Y vamos entonces a empezar a ver ello desde, ¿sí? A quienes recibir y a quienes no recibir. Entonces, ya vimos que somos los creyentes cristianos, ya vimos que a los que Cristo recibe son los que tenemos que recibir, pero también no tenemos que recibir dentro de la iglesia a los que no reciben. ¿Por qué? Porque el hecho de que la iglesia tenga diferentes formas de vivir la vida de iglesia, aunque hay una directriz en la Biblia para hacerlo, pero somos libres para hacer otra forma, y Dios, preveyendo eso, nos enseñó que hay 7 tipos de iglesias. Entonces, sin importar ello, los, las diferencias son lo menor a las similitudes. Lo que vamos a encontrar es que el 95 vamos a creer, a creer lo mismo y en algún 5%, y no me refiero aquí a no creer en el Evangelio ni nada, sino en cosas que no toque contender. Eh, entonces vamos a hacer otra vida, ¿sí? Hay hermanos, por ejemplo, que eh, se reúnen y cantan himnos, ¿sí? Eh, Hoy estábamos en la alabanza y estoy sirviendo con la hermana de Mónica. Acá estamos de equipo misionero y ellos se han congregado en el centro misionero de Tesla y pues tienen una alabanza tipo pentecostal. Pero yo me congrego en una iglesia donde ni siquiera nos ponemos de pie, ¿sí? Y cantamos himnos, ¿sí? Bien, con una guitarra y ya. ¿Sí? Entonces, es muy diferente la alabanza, ¿bien? Pero eso no quiere decir que todos tengamos que cantar himnos, ¿no? ¿Cierto? Bien. Pero, pero, entonces yo siempre le digo cosas a ella eh, y ella también me dice, entonces me dice, no, profe, usted no puede estar acá porque usted solo canta himnos, ¿sí? O ella molestando, ¿sí? Pero, pues sí, o sea, así, eso es lo que hacemos, pero eso no quiere decir que solo sea esa forma, ¿no? Hay muchas formas, ¿bien? ¿Correcto? No es un asunto de contender, pero esas diferencias son pequeñas a la larga, ¿bien? ¿Por qué? Porque estamos alabando, ¿sí?
obviamente, si tenemos un grupo de alabanza, si tenemos ensayo, si la gente, si las canciones, digamos, únicas con la música, pues la gente que va a cantar, pues va a cantar bien y más entonado. Pero pues para cantar un himno, pues se supone que tú tienes que saber cantar, ¿bien? Pero pues no todos sabemos cantar, ¿sí? Porque el himno no es, la música va de fondo, pero la música no está en armonía con la letra. Entonces el canto es el que hace la armonía, entonces tú tienes que saber cuándo sube, cuándo baja la voz, ¿sí? De acuerdo a la música que va yendo, pero pues no todos sabemos cantar. Entonces, claro, no siempre es tan bello o no siempre se escucha tan coordinado, pero todos estamos alabando a Dios, ¿bien? Entonces, es un asunto de no contender, ¿bien? Es un asunto que no hay que pelear, ¿bien? Y obviamente, pues, qué chévere que pues, no solo cantemos himnos alguna vez, sino que podamos hacer eso, y lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Sí? Eh, y, y varía, ¿bien? Entonces, el sábado estuve predicando con los hermanos en Cajicá, y entonces ellos empezaron a hacer su alabanza, nosotros estamos en Suba, y, y aunque digamos es la misma idea de congregación, los hermanos en Caica, pues su alabanza es diferente, ¿ven? Y entonces estuvimos cantando puro Marcos Witt, ¿ven? Y cantando, eso es lo que, canciones de Marcos Witt, y estuvo muy bueno, ¿sí? Canciones viejas de Marcos Witt, ¿bien? Y estuvo muy buena la alabanza, estuvo chévere, pero yo, se me hizo extraño, o sea, una vez o algo, y entonces yo le dije, oye, y estuvo muy buena la alabanza. Me dijo, sí, no, estuvimos orando y Dios nos dijo que cantáramos lo de Marco Witt viejo. ¿Sí? Y, bueno, entonces hicimos los arreglos, hicimos esto y cantamos, y sonó muy bien. ¿Bien? Entonces es algo diferente. Hay hermanos que en los lugares para congregarse son bancas, las sillas son bancas, no son sillas en sí, sino bancas. Pues las bancas no son tan cómodas como las sillas. ¿Eh? Y hay otros lugares donde no solo son sillas plásticas, sino sillas ya con acolchonado o con espuma y ya vamos mejorando la comodidad. ¿Bien? Pero hay otros hermanos que es en banca. ¿Eso es un asunto del evangelio? No. Entonces, de pronto, si los servicios son muy largos, pues uno se cansa en banca, pero no se duerme. Mientras que si el servicio es largo y estás en una silla súper cómoda, te duermes, ¿cierto? Entonces, hay que saber, ¿bien? Hay que mirar. A eso nos referimos con las diferencias. Muchas veces nos fijamos más en las diferencias que en las similitudes. Vamos a tener diferencias. Entre los mismos hermanos que nos congregamos en el mismo lugar, hay diferencias. ¿Sí? No, que a mí me gusta sentarme a este lado, que a mí me gusta llegar temprano, no, que yo me hago mejor atrás, bien, etcétera. Va a haber diferencias, pero de la vida de la iglesia. Pero las diferencias es lo mínimo respecto a las similitudes. Por lo tanto, tenemos que entender y edificarnos unos a otros, cuidarnos de que esas diferencias no nos lleven a salirnos de la doctrina sana y a que nos toque contender por asuntos en contra del Evangelio. Han habido hermanos que han empezado una línea, por ejemplo, judaizante, contradiciendo lo que dice Gálatas, Hebreos, bien, eh, respecto a la idea judaizante, que con el tiempo entonces terminan diciendo que si no hacemos las citas o las fiestas judías, entonces no somos salvos. No, ahí sí tengo que contender. ¿Por qué? Porque la salvación no es un asunto de obras, ¿sí? No es porque yo no haga la cita, entonces soy salvo y si la hago sí soy salvo, no. Es un asunto de fe en Cristo Jesús. ¿Bien? Entonces la vida de la iglesia puede llevarnos, ¿sí? También a volvernos sectas. Por eso tenemos que cuidarnos, edificándonos unos a otros, pero sí van a haber diferencias y eso es lo que debemos entender. ¿Bien? Somos hermanos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner a Mónica otra vez acá de ejemplo, eh, y pongo a Mónica de ejemplo porque pues trabajamos juntos mucho tiempo y seguimos trabajando juntos. Ella es misionera en Ecuador y yo soy misionero en Colombia, y ella hace lo mismo que yo hago en Colombia, ella lo hace en Ecuador. Entonces, pues somos hermanos, ¿sí? Servimos juntos,
¿sí? Nos apreciamos, trabajamos juntos, nos queremos como hermanos en el ministerio, pero pues yo soy hincha de Santa Fe y ella es hincha de Millonarios, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia, ¿bien? Pero no es una diferencia del evangelio. Creemos en el mismo evangelio, ¿bien? ¿Cierto? Entonces podemos ser hermanos. Bien, aquí estoy sacándolo del contexto religioso porque podemos tener diferencias entre los hermanos, pero seguimos siendo iglesia. No podemos esperar una unificación, ¿sí? De la iglesia solo en una cosa porque hay tanto de la vida de la iglesia que prácticamente pues vamos a tener diferencias. Bien. Ahora, entre más cerca estemos a lo que la Biblia dice, pues ganamos comodidad y libertad. Bien, somos más efectivos en la obra que Dios le ha encargado a la iglesia. Pero eso no quiere decir que los que no estén tan cerca, entonces no son iglesia y no puedo servir con ellos. Bien, bien, entonces debemos tener eso en cuenta y sobre todo ver esa diferencia. Entonces vamos a mirar respecto a la, eh, aquí nos pasamos a los miembros, pero vamos a pasarnos acá a recibir y no recibir. Entonces, aunque tenemos diferencias, sí hay unas diferencias que nos hacen que no podamos recibir personas en la iglesia. Entonces, eh, entonces ya vimos que debemos recibir a los que Cristo recibe, ¿sí? Y la iglesia no debe recibir a los que Cristo no recibe. ¿No? ¿Quiénes son los que Cristo no recibe? Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, con los idólatras, ¿bien? Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Bien? Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aún comáis. Note, ¿sí? Que es con alguien que se esté llamando hermano, porque con los del mundo, con los que no son creyentes, con los que no son cristianos, pues vamos a tener diferencias obvias, porque ellos no son cristianos, son paganos. Pero aquí, refiriéndose a los que se dicen cristianos, ¿sí? O llamándose cristianos, llamándose hermanos, tuviesen estos comportamientos, entonces no los podemos aceptar. Aunque tenemos diferencias de forma de vida de la iglesia, de forma de congregarnos, pues estas diferencias, si yo no soy avaro y él sí, pues esa no es una diferencia que el Señor acepta. Pero si se sienten en bancas o en sillas, pues no hay problema. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son las diferencias que no debemos aceptar, ¿sí? Y que no están en los tipos de iglesia? ¿Bien? Entonces, si fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Si no creen en Cristo, no los puedo juzgar, porque no tienen la ley. ¿Qué tengo que hacer? Predicarles el Evangelio. Bien, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí está el caso de eh, esta persona que eh, se había metido con su madrastra, ¿bien? Y, y era pues un acto de inmoralidad. Los hermanos de Corinto entonces estaban teniendo ese problema, ¿bien? Y Pablo pues los instruye para saber esta vida de iglesia, ¿bien? Bien, también la iglesia no debe recibir a cualquiera que se extravía, ¿bien? Él como que dijo que sí creía, pero sí, luego volvió a la borrachera. ¿Sí? Personas que Dios sanó, ¿sí? Inclusive con sanidades milagrosas, que se mantienen por un tiempo y luego vuelven al mundo. ¿Sí? Esos son los que se extravían. ¿Bien? Cualquiera que se extravía, cualquiera que no está dando frutos dignos de arrepentimiento, cualquiera que no persevera en la doctrina. No, yo como que sí creí, ves que mi primo me invitó, y entonces vine y estuve como unos 2 mesecitos viniendo, pero no volví.
si no perseveré, ¿sí? En la creencia, en la doctrina, no tiene a Dios. ¿Sí? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene con otra doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Bien? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, aunque hay diferentes expresiones de la iglesia, ¿sí? Hay algunas diferencias que no podemos tolerar y pues obviamente no los podemos recibir como iglesia. Bien, entonces voy aquí a dejar de compartir. Bien, entonces teniendo esta pequeña introducción, entonces vamos a ir mirando algunos versículos para empezar a tener la idea de la iglesia. Entonces vamos a leer algunos versículos, vamos a leer Colosenses 2, 16, eh, Colosenses 2, 16, 17, alguien que lo busque, Reina Valera 60, eh, y Hebreos 10:1, también Romanos 5:14, bien, esos tres son suficientes, bien, Colosenses 2, 16, 17, Hebreos 10:1 y Romanos 5:14. Bien, veámoslos, ¿sí? Tengámoslos. Hoy no le estoy presentando la presentación porque estamos haciendo una introducción, entonces ya después vamos a ver las presentaciones de cada uno. Pero esta primera introducción se requiere para entender lo que es la iglesia y empezar a entender el primer tipo de iglesia. Bien, entonces vamos con Claudia. Hola Claudia, un saludito. Sí, entonces, cuéntanos ahí el primero. Gracias. Colosenses 2, 16, 17, ¿verdad? Sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien. Entonces acá nos dice que digamos, la comida, la bebida, hay instrucciones de Dios para ello, ¿bien? Pero hay hermanos que pueden, ¿sí? Estar eh, aún débiles en la fe en eso. Por ejemplo, no, entonces yo no voy a comer cerdo, ¿bien? Pero cuando vamos y miramos, la Biblia sí nos permite hacerlo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Hay cosas que están en la Biblia, pero esa ley que hubo para no comer cerdo era una sombra de lo que había que venir. ¿Y cuál fue la sombra? Pues que ahora ya podemos comer cerdo. Y hay cosas que están escritas que son sombras de lo que ha de venir. Es decir, son como presentaciones de lo que ha de venir. ¿Bien? Entonces, eso es lo que en estudio teológico se llama tipología. ¿Qué es la tipología? Es saber qué está hablando para el tiempo presente, pero cómo también está hablando para los que iba a devenir, para los tiempos futuros. Bien, esa es la tipología. Bien, vamos con la siguiente. Todos estos tres versículos son similares, pero vamos a leerlos los tres para empezar a entender cómo podemos ver lo que nos dice la iglesia, lo que nos dice Dios en el Antiguo Testamento respecto a lo que nos va a decir de las siete iglesias. Bien, entonces vamos a Hebreos 11. Yo, profe. Hebreos 10:1 Sí, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. muy bien. Entonces, la ley que hubo fue sombra. Eso no quiere decir que no hay ley. Claro que hay ley. Recordemos, aquí con Sara hicimos alguna vez una enseñanza de los tipos de ley que hay en la Biblia, ¿cierto? Entonces, la ley sigue, pero no todas las leyes, ¿cierto? Porque para poder cambiar una ley se necesita una nueva ley. Entonces, si yo digo que esa ley cambió, bueno, muéstrame la nueva ley. Bien, y por eso hay diferentes tipos de leyes. Entonces tenemos leyes, pero esas leyes, ¿sí? Son sombra de lo que ha de venir. Bien, esa ley misma no lo justificaba, ¿por qué? Porque eran sombra para que viniera Cristo, ¿sí? Para que tuviésemos fe en la venida del Señor. Hoy también estamos teniendo fe en la venida del Señor. Bien, eh,
Hoy escuché una prédica mientras veníamos manejando y decía, no, que ya la venida del Señor es inminente, mejor dicho, ya mañana, ¿sí? Bien, pero sí, obviamente los tiempos están más cerca, pero todavía falta, ¿bien? Pero nadie sabe la fecha, el Hijo no la sabe, solo el Padre, pero sí hay unos requisitos, ¿bien? Y pues estamos acercándonos cada vez más a cumplir esos requisitos, y es que el evangelio del reino sea predicado en cada nación, ¿sí? Y este evangelio será predicado en cada nación, este evangelio del reino será predicado en cada nación, y entonces vendrá en fin, dice la palabra. Y eso es Mateo 24:14. Entonces, hay que predicar el evangelio del reino en cada nación. Aún faltan 400 naciones porque por primera vez haya salvos. Y para que haya evangelio del reino tiene que haber al menos una familia, ¿sí? Que haya sido discipulada en algún principio y lo haya practicado en ellos y enseñado a sus hijos. Bien. Entonces, pues aún falta trabajo, pero cada vez estamos más cerca. Bien. Para eh, en 1987, en la reunión de Comiván, faltaban 3.100 naciones por evangelizar, por llevar a Cristo por primera vez. Bien. Para Comiván 2017 faltaban 600. Y yo creo que ahorita estamos cerca de ya las 400 o de pronto algo más bajo. Esperamos que en Comiván 2027 eh, podamos tener al menos una buena noticia de estar, yo creo que cercanos ya por debajo de las 400 naciones que hagan falta. Bien, entonces, claro, cada vez estamos más cerca. Bien. Eh, y estamos planeando en traducción bíblica haber empezado ya en todas las lenguas el trabajo de traducción para el año 2033, y se está cumpliendo, ¿sí? Se está haciendo al ritmo, a un ritmo mayor, y se está haciendo. Y la idea es que para el año 2033 ya todos los trabajos de traducción en todas las lenguas estén iniciados. Entonces, claro, ¿sí? Cada vez estamos más cerca, pero pues no es mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si creemos que es mañana, pues entonces ¿para qué servimos? ¿Para qué nos reunimos acá? ¿Sí? No, ¿sí? Aún tenemos vida ministerial porque debemos estar preparados mientras Él viene. Él dijo, negocien mientras vengo. En los negocios de mi Padre está, Él dijo. Nosotros estamos en los negocios de Cristo, que es nuestro Señor. ¿Bien? Y obviamente los negocios de Cristo son los negocios del Padre y del Espíritu Santo, porque nuestro Señor solo hace lo que ve hacer al Padre. ¿Bien? Entonces, tenemos que negociar, tenemos que seguir extendiendo el Evangelio, cumpliendo nuestro llamado. Cumple tu ministerio, como Pablo le dijo a Timoteo. Debemos seguir cumpliendo nuestro llamado. Bien, entonces pueden haber diferencias, bien, pero en esas leyes que vimos, eh, fueron dadas para que luego entendamos. ¿Sí? Veamos la última de esos versículos, que es, Romanos, Oscar, Romanos 5:14. sí, correcto, dale. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Mm? Entonces, sí, eh, Adán, ¿sí? Y la transgresión de Adán, o sea, el pecado, ¿sí? Bien. Y luego el esfuerzo o la idea de sacarnos del pecado fue figura de que sí iba a venir un Salvador, ¿sí? A liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahí la Biblia usa figura, ¿bien? Es una figura. Entonces, además de que sí, claro, se vivió en esa época, también fue una figura para presentar a Cristo, ¿bien? Entonces, hay toda una tipología y debemos ver cuál es esa tipología. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Viendo eh, Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Esos tres capítulos son los que tratan las 7 iglesias, ¿bien? Pero vamos a empezar viéndolo en el 1. Entonces, importante allí poder verlo desde sus Biblias. Entonces, por eso no quiero hoy presentar el PowerPoint. Normalmente en esta primera no lo hago. ¿Por qué? Porque es mejor que usted lo vea en su palabra. Ya después lo vamos a ir viendo cada iglesia, vamos a ver cada una. ¿Bien?
cada una de las iglesias. Bien. Bien, entonces vamos a ir al primer capítulo de Apocalipsis y vamos a entender qué es lo que sucede. Bien, recordemos que el libro de Apocalipsis fue revelado por el Señor Jesucristo, ¿sí? A Juan, obviamente a través de la inspiración del Espíritu Santo, pues hizo Juan la escritura. Pero, ¿sí? El libro de Apocalipsis nos da la instrucción de que es Cristo, ¿sí? El que le revela esto a Juan. Bien, el Señor Jesucristo. Y Juan ya era muy viejo, estaba en Patmos, estaba preso en la isla de Patmos. Bien. Juan llegó a la isla de Patmos porque lo trataron de matar y no lo pudieron matar. Bien, lo echaron en un fondo de agua hirviendo, ¿sí? Y Juan no se quemó. Entonces, ante eso, la gente no quería actuar contra Juan. ¿Bien? Eh, Dice la tradición escrita que cuando le trataron de hacer eso a Juan, las personas, los guardas que estaban haciéndolo, a romanos, todos cayeron y murieron. Entonces, eso fue algo espectacular que hizo que nadie quisiera matar a Juan. Entonces, de ahí viene la idea, y Juan lo habla allí, de que él no iba a morir, y de que él nunca iba a morir. No, ¿sí? No, Juan sí iba a morir, pero lo que pasa es que nadie lo quería matar, que eran dos cosas, ¿sí? Eran dos cosas diferentes. Entonces, por eso lo llevan a Patmos, ¿sí? Y en Patmos, él vivía con dos guardas. Esos guardias pues era un trabajo muy aburrido estar al lado de un viejito, ¿sí? Y esperar la comida 2 veces al mes. 2 veces al mes llegaba la provisión y ya. Patmos era una isla desierta, ¿ven? No había población allí. Y allí Dios le revela a Juan el libro de el Apocalipsis o la revelación, ¿ven? La revelación o el libro de la revelación. Eh, y en el primer capítulo el primer pasaje que vemos, de acuerdo pues a la clasificación de pasajes que hizo las sociedades bíblicas, ¿sí? Es decir, en este caso los primeros 3 versículos, ¿sí? El Señor se asegura que Juan sepa que es Él. Yo soy el que te estoy revelando esto, ¿sí? Bien, y le da, ¿sí? Él le dice, esto es un testimonio. Juan escribe esto, esta primera parte, porque Jesús se aseguró de que él supiese que era él. Cuando Jesús se aseguró que Juan supiese que era Jesús el que le iba a decir esta revelación. Cuando lo vemos más abajo del capítulo 9, perdón, del capítulo 1, del verso 9 en adelante, que habla de la visión del Hijo del Hombre. Bien, si es el 9, permítanme. Ahora dudé. Sí, sí, 9. Sí, bien. Entonces ahí empieza a ver la visión del Hijo del Hombre. ¿Bien? O sea, la visión de Cristo. ¿Bien? Entonces, Juan escribe, esto me lo reveló el Señor y es un saludo a las 7 iglesias. Estos son los 2 primeros pasajes del capítulo 1 de Revelation, Apocalipsis. Y luego entonces Juan ve la revelación de Jesús como hijo de hombre. Bien, bien. Entonces él dice, yo estaba en Patmos, ¿sí? Y me llevaron allá porque yo estaba, pues, por causa de la palabra de Dios. Y el Espíritu, ¿sí? Un domingo, ¿sí? Detrás de mí con voz de trompeta, ¿sí? Me mostró esta visión. ¿Y qué le mostró? Bueno, le dijo, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe esto en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Bien. Bien. Y dice en el 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y cuando me volteé, vi al Hijo del Hombre, es decir, al Señor Jesucristo, con 7 candeleros en su diestra y 7 estrellas en su siniestra. Bien. Y esas estrellas no son estrellas del cielo, sino son chispitas mariposas, son como lucecitas de bengala. ¿Para qué? Para poder prender, ¿sí? Los pabilos en los pebeteros de aceite de esos candelabros. ¿Bien? Los 7 candeleros, los 7 candelabros. ¿Bien? Entonces él ve esa visión y al final del capítulo 1,
Entonces el Señor Jesucristo le dice, eh, le revela qué son esos candeleros y qué son esas estrellas. ¿Qué le revela? Que esos candeleros son la iglesia, ¿sí? Las 7 iglesias, cada uno es una iglesia. Esos candeleros son la menorá judía, es el candelero judío. ¿Bien? Y que las estrellas son los ángeles que tiene asignada cada una de las iglesias. Y que a través de lo que es la iglesia, que son los candeleros, ¿sí? Y los ángeles, entonces hay una chispa que hace que prenda esa luz de esos candeleros. Bien, esa es la idea. Entonces vamos a mirar por qué Dios usa candeleros, ¿sí? Eso es. Y para ello tenemos que ir hasta Éxodo 25 y Éxodo 37. ¿Bien? En Éxodo 25, Dios está revelando cuál es el mobiliario del tabernáculo. Está diciendo el tabernáculo tiene que tener esto, tiene que tener esto. Y dentro de ese mobiliario está el candelero judío, el candelabro o la menorá. ¿Bien? Que había que hacer la martillada en oro fino, puro, macizo, con unas manzanas, con un fiel central y 3 brazos a cada lado. ¿Bien? O sea, eran 7 velas. No eran velas en sí, no, eran aceite, ¿no? Eran aceite con pavilo, o sea, lámparas de aceite. Pero eran 7 luces, y él va revelando cómo hacer esa menorá, ¿bien? Ese candelero. Pero cuando vemos todo el mobiliario, desde Éxodo 25 y en Éxodo 37, podemos ver todo el mobiliario del tabernáculo. Entonces Dios les da instrucciones, ¿sí? A unos levitas respecto al mobiliario del tabernáculo y respecto a la forma de transportarlo. Recuerden que cuando estaba la nube y la columna de fuego quieta, ellos tenían que armar el tabernáculo y vivir allí hasta que la nube y la columna de fuego se moviesen. ¿Bien? Pero una vez la nube y la columna de fuego se moviesen, ellos tenían que desarmar todo y perseguir la nube. ¿Bien? Entonces, había instrucciones para cada uno del mobiliario del tabernáculo. ¿Sí? Y el factor común que tenía era que todos los muebles, todo el mobiliario, todos los utensilios, ¿sí? Tenían instrucciones de carga. Y entre esas instrucciones de cargarlo, o sea, cómo transportarlo, recuerden que ellos no iban por carretera, ellos iban por collados, por desiertos, por caminos angostos, bien, precipicios también, subían montañas, bajaban, ¿ve? Entonces, no era llevar todos esos muebles en una caminata plana, ¿bien? Por eso tenían instrucciones de transporte. Y el factor común que había en las instrucciones de transporte era que todo el mobiliario tenía aros fundidos, ¿sí? Eh, de diferentes materiales, oro y bronce sobre todo, pero aros, ¿sí? Para poder cargarlos a través de una vara de acacia, ¿bien? Una vara, un pedazo de madera alargado de madera de acacia, y así lo cargaban. Para que nos entendamos, y acá los hermanos en Colombia me van a entender, yo sé que de pronto los hermanos en Venezuela o en Bolivia y en Estados Unidos no me entiendan tanto, pero los de Colombia me van a entender, y es como tipo procesión católica en Popayán. ¿Bien? Así llevaban los muebles, es decir, la vara de acacia y sobre el hombro. Y en la otra vara atravesaba los otros dos aros que estaban al lado opuesto, y también la llevaban. Entonces, esa era la forma de transportar el mobiliario, excepto la menorá. La menorá no tenía aros, pero era de oro macizo. Tenía una base plana. Y además, solo la podían cargar 4 personas de una sola familia. Pero ¿cómo la cargaban si no tenía? Y eran 4. Porque si era uno, pues de pronto era muy pesado para uno, ¿sí? Pero pues se la echa al hombro, va a ser algo más fácil cargar. Pero 4 al mismo tiempo, teniendo que caminar cada uno tomando de una esquina de la base, bien, a un objeto pesado, grande,
No era gigante como los otros, o sea, no era tan grande, pero no era pequeño, me refiero. En oro macizo, o sea, que pesaba. ¿Cómo lo llevaban? Así, con los dedos doblados y cada uno lo llevaba por collados. Era muy fácil que se cayese. ¿Por qué Dios no le puso aros? Era más fácil ponerle un aro a cada lado, ¿sí? Pero Dios no le mandó aros. Entonces ellos tenían que llevarlo y era complicado el transporte de la menorá, que la menorá no era muy grande. Ellos no podían echarlo a un carro, echarlo a un bulto, porque tenían una instrucción de transporte. Tenían que cargarlo así, entre las cuatro, de los cuatro. Entonces era difícil. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Porque era una sombra de lo que había de venir. Porque la tipología de el candelabro, la menorá, judío, es la iglesia de Cristo. ¿Bien? Por eso es que la instrucción es de que tenga siete pabiladeras y siete despabiladeras y que sean siete luces. ¿Bien? ¿Y por qué es la iglesia? Porque la iglesia se establece. La iglesia, ¿sí?, se pone en un lugar. Ellos tenían que poner la menorá en el tabernáculo y prender las lámparas de aceite de sus siete lámparas. Y había turnos de los levitas para que el aceite nunca se acabase y debía estar siempre prendida la menorá mientras estuviesen en ese lugar, porque pues la nube y la columna de fuego no se habían movido. Entonces, había turnos para no dejar que el aceite se acabase y se apagara, ¿no? Entonces, se establecía. Era lo primero que armaban del tabernáculo. ¿M? Y era lo primero que desarmaban. Entonces, era la figura de el porvenir que era la iglesia. ¿Dónde se confirma esa tipología? Aquí, en Apocalipsis capítulo 1. Dice el Señor, ¿sí? Entonces dice el Señor en el 17, Juan se asusta al ver la visión del Hijo del Hombre, ¿sí? Y casi se desmaya. Y entonces el Señor Jesús le dice, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, yo soy Cristo, ¿sí? El que vivo, estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Bien? El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Cristo. El Señor de nuevo se asegura que Juan sepa que es Él. Bien. Y como vemos, ya vemos en el primer pasaje, en el primer capítulo, vemos ya tres énfasis que Jesús se asegura que Juan sepa que es Él. ¿Por qué? Porque Jesús le va a dar el mensaje de las iglesias y es importante que sepamos que Jesús fue el que lo dio. Entonces dice, eh, escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Bien? Y le explica en el 20 el misterio de las estrellas, o sea, de la visión del Hijo del Hombre, que has visto en mi diestra. Yo dije al revés, las estrellas están en la diestra y los candeleros en la izquierda. Eh, y de los siete candeleros de oro es este, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros, ¿sí?, que has visto son las siete iglesias. O sea, estos candeleros, ¿sí?, estas menorá realmente son las iglesias. ¿Bien? Bien, y es la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia es establecida en un lugar para hacer luz. Recordemos que por eso se usa la palabra iglesia y no la palabra sinagoga, porque ellos hablaban hebreo y la palabra para la reunión religiosa era sinagoga, pero Dios no usa la palabra sinagoga. El Señor en Mateo 16, 16, 18 no usa la palabra de sinagoga, sino usa la palabra iglesia, que es la reunión de los separados afuera para dirimir los asuntos de las leyes de un lugar, una asamblea. Por lo tanto, esas siete partes, esas siete luces, pues son las siete partes de la nación que se ven en la localidad donde la iglesia es establecida. Entonces, debido a que no era la iglesia algo de transporte todo el tiempo, o que fuese fácil transportarla, era para enseñarles que eran establecidos. Bien, por eso no tenían aro el candelero. Bien, entonces ahí vemos que es
la iglesia. Esa tipología es la iglesia dando luz en las 7 partes de la nación, haciendo su vida ministerial para dar luz en las 7 partes de la nación. Ese mensaje de entonces las 7 iglesias que Dios le dice a Juan que escriba, entonces le da los nombres, escribe a estas iglesias, ¿bien? Y se lo da en el 11. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces Dios está usando estas iglesias que estaban en la región de Asia, que es lo que hoy llamaríamos Turquía, ¿bien? Y Dios le está diciendo, escribe esto que voy a hablar de ellas, ¿bien? Pero las está usando primero para darles un mensaje directo a esas iglesias, pero también para mostrarnos a nosotros la revelación de lo que es la iglesia y los tipos de iglesia que van a haber. ¿Por qué? Porque esa revelación está en Apocalipsis. ¿Bien? Esto hubiera podido ser también una carta, cuarta de Juan, ¿sí? Y ya, pero ¿por qué está en el libro de la revelación? Porque el libro de Apocalipsis o la revelación es lo que fue, lo que es y lo que será. Eso es lo que revela, ¿sí? Entonces vamos a ver cosas que fueron, pero que es y que serán. Entonces el libro de la revelación es un panorama, ¿sí? Del mensaje de Cristo, ¿sí? Para la humanidad a través de Juan. Es un paneo, realmente. Es como un escáner así rápido de todo, ¿sí? Así como hizo Carlos, esa es la idea, ¿sí? Eh, y eso se lo está dando a Juan. Es un privilegio, ¿sí? Que Dios le haya revelado esto a Juan y que Juan lo haya escrito para que lo tengamos, ¿sí? Porque aquí nos ahorró un estudio de historia muy grande. ¿Bien? Acá ya tenemos toda la idea de Cristo de la historia de la iglesia. Normalmente cuando vamos a buscar un libro de historia de la iglesia cristiana, primero vamos a encontrar que son libros de historia de la iglesia católica y luego la iglesia reformada. Pero no es y de los personajes que estuvieron allí. Pero no es la historia a la manera de Dios, que es el pensamiento que estaba sucediendo en ese tiempo. ¿Sí? La providencia de Dios a pesar y a favor de las decisiones que libremente tome el ser humano. ¿Bien? Entonces, ahora el Señor nos hizo este paneo para darnos un mensaje de esas iglesias a nosotros. Aunque Juan escribió esas cartas a esas iglesias, ¿sí? Pero en el canon están en Apocalipsis porque es una revelación de lo que fue, es y será también para nosotros. Entonces, estos 7 tipos de iglesias que estaban en Turquía, ¿sí? Las está usando para dar un ejemplo de cómo fue, es y será la iglesia de Cristo. Por eso está en el Apocalipsis. ¿Bien? Usa eso, pero no solo fue, ay, voy a hacerles una enseñanza, el Señor Jesús, voy a hacerles una enseñanza para que después sepan. No. ¿Por qué? Porque cuando vamos y vemos los nombres de las iglesias, esas ciudades ya existían, ¿bien? Es más, antes de Cristo, ¿sí? Pero los nombres Dios ya los había revelado para poder dar el panorama de la iglesia. ¿Bien? Entonces vamos a analizar los nombres, qué significa cada nombre y qué significa cada una de estas iglesias. ¿Bien? Bien, entonces, Dios con este mensaje a las iglesias nos pone los tipos de iglesia que fueron, son y serán. Entonces podemos ver allí algunos, ¿bien? Entonces, eh, vemos, por ejemplo, que hay una iglesia que va a sufrir, va a ser perseguida. Y cuando vamos a la historia de la iglesia, pues vamos a ver persecución, vamos a ver que hoy también hay persecución y que seguirá habiendo persecución porque luego nos dice que vamos a ser más perseguidos. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos la persecución, eso es una característica de la iglesia, que Dios nos la va diciendo acá. Bien, entonces, la clave es que Dios, de esta introducción, es que Dios
usa el candelero como tipología de las iglesias para que cada iglesia, porque eran 7 candeleros, él no venía con un candelero, él no tomó un candelero que destruyó a los demás candeleros, como en otras visiones, ¿sí? O como más adelante que vemos en Apocalipsis del 13 en adelante, como eh, el dragón destruye a los otros, como la bestia destruye a los, a los dragones pequeñitos y se los come a todos y queda solo la bestia, o sea que realmente la visión es solo de ella, o sea, es solo para entender a la bestia. No, aquí no, aquí Dios le reveló a Juan, ¿sí? 7 candeleros y cada uno era una iglesia. Bien. Y la clave entonces es ver qué características Dios le da a cada una de esas iglesias, porque eso que el Señor está escribiendo estaba pasando en ese momento, o sea, era para tiempo presente, ¿bien? Pero también es para nuestro tiempo hoy presente, ¿bien? Porque está en el libro de la Revelación. Entonces, vamos a ver cada una de ellas y vamos a poder eh, entender qué significan en ese nombre que ya tenían. Ya los nombres tenían un significado. Su etimología tiene un significado para nosotros hoy. Bien, bien. Entonces esa es la idea de la introducción. eh, y cada vez que leamos algo sobre el candelero, sepamos que Dios está hablando de la iglesia. Esa es la sombra de la iglesia, de lo que va a pasar. La iglesia se establece en un lugar para hacer luz en las 7 partes de la nación localmente, ser luz localmente en las 7 partes de la nación. Eso es la iglesia. ¿Bien? ¿Cómo lo hacen? Esos hermanos se edifican unos a otros y van entendiendo más y más el reino. Y a medida que entienden más y más, lo practican más a través de su vida ministerial. ¿Bien? Y así da luz. Pero Dios va a llamar a unos en una sección ministerial de una de esas luces y a otros en otra de las luces. ¿Bien? Entonces, todos a través de la vida ministerial, pues vamos a hacer, sí, esa luz. Recordemos que estamos acá en este mundo, pero que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero estamos en medio del mundo como luminares, como luz para los demás. ¿Bien? Entonces, por eso es la tipología de la iglesia. Ahora, último punto, los ángeles, que son las estrellas. ¿Sí? Esas estrellitas prendían el pabilo, quemaban el pabilo y el pabilo empezaba a hacer fuego y ese fuego pues calentaba el aceite y ese aceite hirviendo mantenía el pabilo húmedo en aceite y la llama encendida. Bien, bien. Entonces, dice, cada una de esas 7 estrellas son cada uno de los ángeles de esas iglesias. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que hay un ángel para cada iglesia. Escribe al ángel de esa iglesia. Entonces, Dios en su estructura angelical de trabajo de mensajería para Dios, Dios asignó un ángel en cada iglesia. Pero ese ángel no es para que le oremos. Ese ángel no es para que le sirvamos. Y, y ese ángel no es para que eh, entremos en las ideas de la angeología. No, entonces ¿para qué es ese ángel? ¿Sí? ¿Por qué el Señor le manda a Juan a escribirle al ángel? ¿Sí? Bien, escribe al ángel. No era escríbale a los hermanos, pero luego le dice mande esas cartas a esas iglesias, pero no están dirigidas a los hermanos, a los ancianos, ¿sí? Sino a los ángeles. Porque esto, ¿sí? Estas 7 iglesias, ¿sí? Eran expresiones y son expresiones y serán expresiones de lo que es la iglesia. Bien, entonces, Dios en su infinita sabiduría de darnos leyes para ser iglesia, pero también libertad para obedecer o desobedecer, entonces Él previó que podíamos desobedecer, por lo tanto, asignó ángeles a cada una de estas
para que ellos vean y den informe de lo que hacemos. Bien, entonces estos ángeles lo que están haciendo es vernos, ¿sí? Y ahí están dando informe en el cielo de lo que hacemos. Pero eso quiere decir que este mensaje no solo fue un mensaje directo a las iglesias de esa época, porque está dirigido a esas iglesias, porque ahí el Señor dice que le envíe ese mensaje a cada una de esas iglesias, pero que también fue un mensaje, ¿sí? Para nosotros en nuestros tiempos, porque está en el Apocalipsis, pero que también es un orden de Dios en el mundo espiritual. ¿Bien? Es decir, en el mundo espiritual hay un orden de Dios de la iglesia. ¿Bien? Y son 7 tipos de iglesias. ¿Bien? Bien, entonces para la próxima sesión vamos a ver eh, las 2 primeras, las 3 primeras. ¿Sí? Vamos a ver si vemos las 3 primeras o podríamos ver 2. Aunque la segunda es bien cortita, quiero extenderme un poquito allí en la actualidad y vamos a ver si alcanzamos a ver las 3, ¿sí? Bien, pero de pronto solo vamos a ver las 2, no sé, ¿sí? Vamos a mirar qué tanto nos demoramos. Pero total, tranquilos que ahora las vamos a ver todas, ¿bien? Bien, entonces, esta es la introducción, entender que vamos a ver una cuestión de la tipología, pero vamos a analizar el libro del Apocalipsis respecto a ello. Hay grandes maestros del tema de Apocalipsis, eh, y que lo tratan de diferentes formas, pero del tema de la tipología no hay tantos maestros. ¿Bien? O sea, hay maestros, pero buenos hay pocos, ¿no? Yo no soy experto en tipología, ¿sí? Pero, digamos, estoy usando esa herramienta para esta introducción. ¿Bien? Bien, entonces para la próxima sesión, entonces vamos a ver eso. Preguntas que tengamos, comentarios, podemos hacerlo. Vamos a ver si hay en el chat eh, de ello. Bien, ok. No, hasta ahora ahí no veo nada. Ok, sí, yo me imagino porque aquí no hemos dicho nada, nada, sino controversial todavía, pero sí, sí van a haber algunas cosas controversiales que nos vamos a dar cuenta de ese orden espiritual, ¿no? Es importante que entendamos que hay un orden espiritual también, ¿sí? Por eso hay ángeles, ¿bien? Bien, bien, Catherine, cuéntanos. Ay, Sara. Sí, bueno, dale, Catherine, y luego Sara. Buenas noches, maestro Quiroga. ¿Sí me escucha? Perfecto, dale. Ah, bueno. En la sección donde hablabas de a quienes debe recibir la iglesia y a quienes no se debe recibir, yo tengo una inquietud. Estas personas que llevan años en la iglesia, de pronto algunos hasta líderes o incluso algunos con título de pastores, pero que no dejan este tema de la murmuración, de la crítica, del juicio constante, porque es que eso se ve tanto en la iglesia, o sea, gente que ya lleva años y hasta con títulos, pero, pero viven creando atmósferas de división, de cizaña, de murmuración, y se sienten muy a gusto con eso, o sea, es como que todos los pecados más visibles son malos, pero ese sí, quedémonos con este. Esa era mi inquietud. Sí, la Biblia nos advierte la, que van a haber algunos que van a causar divisiones. Y nos da la advertencia respecto a las personas. Dicen que son lobos vestidos de oveja, ¿sí? Y que no son hermanos, ¿sí? Pero no condena las de... Él no quiere que haya divisiones, dicen en Juan 15. ¿Sí? Yo quiero que sean uno, que no tengan divisiones. Dicen Pedro que tengan la misma mente para que sean uno, que estén unánimes. ¿Sí? Es lo que él quiere, pero somos libres para no hacerlo. Pero no condena la división, ¿sí? Es más, él condena las personas que dividen, ¿sí? Pero no la división. Bien, entonces voy a explicar primero la división y luego voy a ir a las personas. A nadie le gusta la división. A nadie le gusta que una congregación se divida porque hubo un problema doctrinal o un escándalo o algo. Nadie quiere eso. Pero muchas congregaciones se han dividido, sobre todo en la forma de iglesia evangélica, y que existen que vienen de divisiones. ¿Bien?
que no es la forma que Dios quiere, pero aún así, en esas divisiones, ahora hay gente que conoce también de Dios otra vez, ¿sí? O nuevamente, o por primera vez. ¿Sí? Entonces, no que Dios no quiere que haya divisiones, pero si hay, aún así, Él respalda la opción de que haya un lugar donde la gente pueda creer. Pero sí las personas sí las trata. Entonces nosotros debemos también aplicar Mateo 18 para cuando hay pecado continuado que no ha sido arrepentido. ¿El problema cuál es? Que muchas veces, como tú dijiste, son los líderes y como la forma de gobierno de la iglesia no es la que dice que la Biblia que debe tener la iglesia, sino normalmente es un gobierno eclesial, un gobierno donde solo uno gobierna. Bien, o uno con una junta directiva que solo agacha la cabeza para decir que sí. Entonces, pues muchas veces no hay ese proceso de exhortación, ¿no? Entonces, eh, uno pues puede en privado hablar con la persona respecto a esto para buscar su arrepentimiento y pues tratar de hacer el camino que nos sugiere, que nos dice Mateo 18, pero pues si ellos son la misma autoridad que es la que está pecando, pues y tienen dureza en su corazón o incluso en esa edad, pues va a ser muy difícil. ¿Qué toca hacer? Seguir orando y puede ser que pase como lo que vimos en Primera los Corintios, que Dios les diga no se metan con él o salgan de ahí, ¿bien? Pero no siempre, ¿sí? A veces va a decir, sigue allí, ¿bien? Es más, generalmente te va a decir, sigue allí, así sea por un corto tiempo, pero Dios siempre va a dar una oportunidad más, ¿sí? Pero luego también te puede decir, no, sal de allí, ya. Bien, entonces pues ahí toca ver y salir buscando más libertad. Esa es la idea. Bien, vamos con Sara. Oscar, una continuacióncita de lo que acaba de preguntar Katherine que me llama la atención y es cuando Dios le dice a alguien sigue ahí a pesar de que evidencia que en el liderazgo, en las personas de, de mando, de autoridad sobre la iglesia, existen no solamente estas actitudes, sino control y manipulación. Y las que siguen ahí son testigos de lo que está pasando. ¿Deben hacer silencio y seguir o deben de tener tiempo prudente y salir? Porque entiendo que al uno ser consciente que algo está pasando, se hace partícipe, si lo dice y sigue ahí, es partícipe, ¿sí? Como para complementar esa Sucede, parte que... si sucede y no lo dices, eres partícipe, que es lo que leímos de que si le dices bienvenido, ¿sí? Eso te cuenta a ti el día del tribunal de Cristo, ¿cierto? Eres partícipe de ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirlo. Pero el hecho de que lo digamos no siempre nos va a dar la solución o a llevar a la solución, porque si no tenemos la forma de gobierno correcta, pues no va a pasar, ¿sí? A menos que, sí, pues la persona pueda humillarse y entender que hizo mal y no tenga un corazón duro, pues por el poder. Bien, pero nuestra labor es decirlo y tratar de que sea, hacerse el proceso de Mateo 18. Pero independientemente de si se hace o no, pues yo debo orar, ¿sí? Y Dios me puede decir, sigue allí, a pesar de que no se solucione. Bien, porque Mm. puede ser que también necesite trabajar con mi carácter, ¿sí? O puede ser que le dé más tiempo, ¿sí? Para arrepentirse de la persona. O puede ser que como la persona es necia, Dios lo está dejando para que se estrelle, ¿sí? Bien, y se estrelle bien y tú lo veas. Pero tú lo veas no para sino para cuando esté estrellado, tú seas la misericordia, ¿sí? Eso es. Mm, ¿Sí? Bien, ok. pero también te puede decir, salir, ¿sí? Sal de allí. Entonces, así usted dice, sales de una. ¿Sí? Entonces, todo depende. Hablar sí, o salir. Ujú. ¿Sí? También puede ser salir, por eso también la Biblia dice, sal de allí. ¿Sí? Pero también puede decir, quédate, ¿cierto? Entonces, es un proceso. Dios quiere que como iglesia nos edifiquemos unos a otros y a veces implica entender las fallas que tenemos como iglesia. Pero cuando las entendemos, pues podemos empezarlas. Si hay realmente una intencionalidad, pues podemos empezarla a hacer. Bien. Entonces, pues, Ujú. esa es la idea, ¿no?
Entonces, Bueno, ese era un complementico lo de Catherine, pero no era mi, tengo muchas preguntas, pero voy a escoger una. Tú hablaste de que los 7 candelabros, ¿sí? Eran las 7 expresiones de la iglesia, de cada tipología de iglesia, sí, y que la iglesia se establece en una localidad para justamente implementar esos 7 esferas de la nación, ¿cierto? Que es lo que representa el Jesús, candelabro. las 7 partes de la nación, localmente. Exacto, 7, exacto. Mi pregunta va, entonces eso uno podría concluir que cada iglesia tiene un llamado específico dentro de la localidad, porque si hay un ángel asignado a cada iglesia tiene un llamado, yo podría concluir que mi iglesia está enfocada a algo muy específico y no a los 7. No, el llamado es el mismo. Lo que hay es diferentes necesidades locales, o sea, una individualidad local. El llamado es la extensión del reino de Dios, ¿sí? La predicación del evangelio de la salvación y la predicación del evangelio del reino. ¿Cómo? A través de los dones que ha dado a los hermanos, ¿sí? Para que se edifiquen unos a otros, ¿sí? Y, y hagan la obra del ministerio y sean luz, ¿sí? Entonces a uno los va a mandar a un ministerio que tiene que ver con una de esas esferas y a otro con otras, y así. Pero ese es el llamado igual para toda iglesia, no importa dónde se encuentre, pero lo que cambia es qué hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy en un lugar, ¿sí? Donde lo más importante que hay en el lugar es la cárcel, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, en Cómbita, aquí en Boyacá, ¿bien? En Cómbita lo más importante es la cárcel, ¿sí? Que es la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Entonces, pues, seguro que Dios va a llamar a algunos al ministerio carcelario, ¿bien? ¿Sí? Entonces ahí hay una individualidad. Entonces, eso es lo que varía. El llamado es el mismo, pero sí como iglesia tenemos que entender la individualidad. Bien, si estamos en un lugar, digamos, minero, bien, pues es importante que enseñemos economía, que enseñemos, ¿sí? Entonces, en esa área, pues va a haber un énfasis mayor, bien, en cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Es donde viene lo que tú dices de razonar, razonar. Tenemos que ver la individualidad que tenemos y Dios nos va a decir qué hacer, pero sí, digamos, las obras que hagamos van a responder al mismo llamado que tiene tu iglesia, pero con una idea específica de la individualidad del lugar. Bien, Eh, digamos, estamos en el Caribe, en la costa Caribe, donde la música es muy importante para culturalmente, pues vamos entonces a trabajar un poco en esa área de la música y a través de la música el mensaje del evangelio va a ser predicado. Bien, pero entonces el llamado es el mismo, predicar el evangelio es el rey del reino, pero pues dependiendo de la localidad hay algunas asignaciones específicas, ¿no? Listo. Entonces, la luz es en todas las 7, pero, pero digamos, en una misma de esas 7, pues sí van a haber diferentes acciones. Estoy en un lugar agrícola, pues creo que es importante entonces exigir al gobierno civil la contratación de construcción de infraestructura, por ejemplo. Bien, mientras Ujú. que si estoy en un lugar urbano, pues de pronto no va a ser tan importante la construcción de infraestructura. Entonces, pues no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, pero sí ambas están trabajando en gobierno civil. ¿Sí? Esa es la idea. Ah, perfecto. Listo. Y la última chiquitica, tú mencionaste que los pentecostales unidos dicen que Jesús es Dios, Que Jesús es el ¿cierto? único. O sea, que el Padre no es Dios Que- ni el Espíritu. entonces, ¿qué dicen? ¿Que Jesús es Dios? ¿Que Sí, Dios es Jesús? ¿Que es lo sí, mismo? que Jesús es Dios, pero que el Padre ya no, porque le dio el título, o sea, el trono a Cristo, ¿sí? Y que el Espíritu Santo es una fuerza que los une a ellos, pero que no es Dios. ¿Ven? Esa es la idea. Es decir, que si uno encuentra ese mensaje en donde pastores o líderes dicen que Jesús es Dios, Dios es Jesús, pues realmente No, no, estaríamos hablando de que Jesús sí es Dios, pero no es el único, no, o sea, tiene 3 formas, Padre, Hijo y Espíritu. Jesús sí es Dios, aquí. pero no es Dios por sí solo, ¿sí? Sí, Jesús es Dios, plenamente Dios, totalmente Dios, pero para que Jesús sea Dios,
y totalmente Dios, tiene que también ser Dios, el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de acuerdo. Listo, Oscar, gracias. Bien, bien, bien. Aquí Antonio en el chat nos dice, en el versículo 3, eso es de lo que leímos de Apocalipsis 1, dice, ¿cómo debemos entender por qué el tiempo está cerca? Bien, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque nos sitúa en la razón por la cual Dios le reveló el Apocalipsis a Juan. Pues, o sea, a Juan en ese tiempo, o sea, el tiempo. El Señor ya había ascendido, ¿bien? Luego entonces se presenta en visión a Juan. Ya no quedaban los apóstoles, el único que quedaba, o sea, los apóstoles del Cordero, o sea, los que estuvieron con Jesús, ¿sí? Solo el único que quedaba era Juan, ¿bien? Y iban a pasar a una siguiente generación, que son los apóstoles, ¿sí? Que siguieron, ¿sí? A la idea cristiana, pero que no estuvieron con Jesús, por ejemplo, como Lucas, como Pablo, como Timoteo, bien Silvano, Aristarco, ¿ven? Eh, ellos, ¿sí? Todos ellos. Entonces, ya iba a haber como ese liderazgo, o sea, ya se iba a perder, digamos, esta idea de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y Dios usa a Juan para preparar, ¿sí? A la gente que iba a venir después de Juan, con el mensaje que hay en Apocalipsis de que entendieran el cuadro completo. ¿Bien? Y por eso les dice, el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque desde que el Señor hizo su obra, ¿sí? Empezamos a contar en la dispensación de Dios, ¿sí? Y el final de los tiempos. O sea, ¿cuándo empezó el final de los tiempos? Cuando el Señor ascendió después de haber resucitado. ¿Sí? Hechos 1. Bien. Y de ahí para allá es el final de los tiempos y cada vez estamos más cerca. Bien. Es más, si hoy nosotros como iglesia cristiana en el mundo cumplimos el llamado, ¿sí? De la vida ministerial, ¿sí? Jesucristo viene el siguiente mes. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque acabaríamos la tarea, ¿bien? Pero solo el 6% de la iglesia en el mundo, iglesia cristiana del mundo, tiene vida ministerial. ¿Sí? Bien, o sea, sirven a Dios ministerialmente. Entonces, pues claro, es más difícil. Pero sí, los últimos tiempos empezaron, ¿sí? En la dispensación del Señor, que es, digamos, el cumplimiento, ¿sí? De el día, del séptimo día, que es la oportunidad de ser probados para ver si nos casamos con él. O sea, te voy a probar a ver si quieres casarte conmigo, ¿sí? Pero tienes que escogerme a mí o a conocer el bien y el mal. Pues escogimos conocer el bien y el mal. Entonces ahora, entonces el Señor tiene que darse por nosotros, ¿sí? Para rescatarlos, ¿cierto? ¿Sí? Y presentarse esa novia que, que pecó, que fornicó, dice la palabra de la Biblia, ¿sí? Como santa. ¿Sí? Eso es Efesios 5. Bien, y casarse. O sea que total nos vamos a casar. ¿Sí? Bien, pero, pero él tenía ahora que dar la vida por su novia. Bien, y esa prueba es lo que llamamos el séptimo día. Bien, y estamos entonces, esa prueba tenía dos partes, pero tenía tres. Es probarnos, a ver si escogemos el árbol que es o no, no escogimos el que no era, no escogimos el de la vida, que era Cristo, Cristo es el árbol de la vida, si no escogimos el otro, entonces pecamos. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es, si pecamos, entonces tiene que pagar dos cosas. La primera, ¿sí? La promesa de fe, ¿sí? Para que bajo la ley del pecado, aún bajo la ley del pecado y de la muerte, podamos creer que vamos a ser salvos. ¿Ven? Entonces Dios empieza a darnos cosas, ¿sí? Por eso en Génesis 9:1, Dios no le dio al ser humano lo que le había dado en el primer pacto, que es en Génesis 1:28, respecto al sojuzgar y señorear. Ya en Génesis 9:1, que es el segundo pacto, o el nuevo pacto que hace con Noé, eh, ya no le da el sojuzgar y señorear, sino le da el gobierno civil. Bien. Y tuvo que darle gobierno civil, ¿qué? Para que no se mataran viviendo bajo la ley del pecado y la muerte. Y además, porque ya no podían sojuzgar con Dios, porque ya no podían juzgar con Dios, ¿sí? Ahí dijo una redundancia, sojuzgar es juzgar con Dios y señorear la naturaleza porque habían afectado a la naturaleza y su entendimiento estaba entenebrecido por el pecado. Bien, entonces tenían que tener esa fe de que iba a venir el Salvador, el Mesías.
Pero una vez viene el Mesías y hace su obra redentora, justificadora, ¿sí? Entonces ya, ¿sí? Somos rescatados y ya nos podemos casar con él y ahí empieza el final de los tiempos. Pero el final de los tiempos, o el fin está cerca, es porque ya viene, ya el Señor hizo su obra, ya Él hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Entonces yo digo, no, yo ya creo en Cristo, entonces ¿por qué no nos casamos de una vez? Porque Él quiere que dos cosas, que ninguno se pierda, pero también, ¿sí? Todos los que fueron criados en Génesis 1:27, pues tienen que tener la oportunidad de existir y tomar una decisión por Cristo o no. Bien, por eso, ¿sí? Nos dio unos requisitos para que venga el Señor y es que el Evangelio sea predicado, este Evangelio del Reino sea predicado en todas las naciones y ahí sí vendrá el fin. Bien, entonces, pues estamos en los últimos tiempos, pero sí nos dio unos requisitos, no nos dio fecha, pero ahora estamos, digamos, la pelota está a nuestro lado. ¿Y cuál es nuestro lado? Producir esos requisitos. ¿Y por qué Dios quiere producir esos requisitos? Para un juicio, el juicio de las naciones. Bien, como vemos en Apocalipsis, va a haber un juicio de las naciones. Bien, el juicio de las naciones, sí, es el juicio donde estamos tanto los cristianos como los paganos. En el tribunal de Cristo solo estamos los salvos. En el juicio de las naciones estamos ambos. Y en el tribunal del trono blanco, donde está el anciano de días, ¿sí? Bien, va a haber un juicio para los dos, ¿sí? Pero, no es, pero estamos separados, ¿sí? Estamos separados ya porque nos van a dar, nuestro nombre está en el libro de la vida y nos van a dar nuestro cuerpo espiritual, y a los otros les van a decir cabras y van a ir al infierno. Bien, a los paganos. Entonces, en el juicio de las naciones, al estar los dos en el estrado, ¿sí? Eh, que es la evaluación de qué hicieron con las naciones, entonces nos va a exigir a nosotros los cristianos que, qué luz dimos en la nación. ¿Cómo damos la luz en la nación? Localmente, ¿sí? Donde vivimos. Bien, entonces, ¿qué hiciste? ¿Hiciste el llamado que yo te dice? Eso. Y a las naciones también, o sea, a los paganos, ¿sí? En el juicio de las naciones, a los que no crean, entonces, ¿qué les va a decir? ¿Sí? Hubo un testimonio y se podía, los cristianos lo hicieron. Por lo tanto, el juicio es justo con ustedes de condenarlos. Entonces, para que el juicio de las naciones sea justo, nosotros tenemos que dar luz en cada localidad. Por eso, ¿sí? Por eso debe haber luz, debe haber iglesia y debe estar haciendo luz, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, pues nos falta hacer esa tarea, pero sí estamos en el tiempo del Señor. Hay un muy buen libro que inclusive me lo recomendó Manuel Lombo, Antonio, sobre la profecía de las 70 semanas. Eh, Él me lo prestó, yo lo leí, y luego me lo regalaron, pero luego se me perdió el libro. Pero pregúntale a Manuel, él se sabe bien el material. Es delgadito, no es muy largo. Es sobre las semanas la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Y por qué estamos en la última semana? ¿Bien? Y estamos en la última semana porque esa última semana, ¿sí? Es desde que el Señor vino, ¿no? Entonces, bueno, desde Génesis 3, y qué significa eso en el mundo espiritual, ¿no? Eso es un buen material para ello. Bien, bien, voy a preguntarle de todas formas yo a Manuel a ver si me acuerdo el título, ¿sí? Porque yo lo ojeé, pero no y lo compré, pero luego se me perdió en uno de los trasteos, se me perdió en unas cajas de libros y se fue allí. Y luego pues ya no lo he comprado más. Bien, entonces les aviso. Bien, bien, muchas Gracias, gracias. gracias, doctor. Nos pasamos Gracias. un poquito, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a mirar las dos, al menos las dos, o de pronto alcanzamos las tres primeras. Y vamos a ver un poquito sobre estos dos temas, que es Éfeso y Esmirna. Bien, vamos a mirar qué significan eso, qué significaron, qué significa en el pasado, qué significan hoy y qué significarán en el futuro, qué tipo de iglesias son, cómo está sucediendo eso hoy, de esos tipos de iglesias, y cómo podemos entender eh, esas iglesias hoy para, para poder pues edificarnos unos a otros como iglesia universal. Bien. Bien, entonces muchas gracias, Sara.
Nos vemos. Oscar, una cosita antes de terminar, de pronto para la gente que se conecta desde Colombia, en 8 días es festivo, pero estamos firmes con la clase, ¿no? Sí, sí, lo vamos a hacer. Listo. Y Bien, para que lo tengamos claro. listo. Bien, un saludito. Muchas Buenas gracias. noches para todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. bendiciones. Luego, profe. Chao, Javier, un saludito. Muchas bendiciones a todos. Muchas saludos. Gracias. Ay, ahí está Michael. Muchos saluditos. Bien.